Hola, soy Juanda y esto es Juanda Podcast. Siguiendo con lo prometido en el podcast anterior, voy a hablar en este caso de el aprendizaje y los paradigmas mentales. Vamos a empezar hablando un poco del aprendizaje y formas de potenciar tu aprendizaje. La primera recomendación, Pomodoro. Pomodoro es una técnica muy interesante que consiste en concentrarte muy rigurosamente en una tarea durante 25 a 35 minutos o si quieres un poco más, pero que no te pases de los 40 minutos, porque es importante que no te pases de ese tiempo, porque durante ese tiempo vas a estar demasiado concentrado y tu mente se va a cansar. El caso del Pomodoro es que no tengas ninguna distracción mientras hagas esta tarea, como aprender, estudiar algún tema que quieras aprender, y esto va a potenciar tu aprendizaje. El Pomodoro también es muy importante para los hábitos y en este caso se vuelve una poderosa herramienta de aprendizaje. Bueno, esta es una técnica muy importante a la hora de que tu cerebro absorba el conocimiento y es la memorización espacial. Esta es una técnica muy interesante que consiste en tener espacios de memorización. Si necesitas memorizar cosas muy específicas o temas que estás aprendiendo, intenta dedicarle un tiempo más o menos corto de memorización al día, una vez al día. No intentes dedicarle varias horas de memorización o de aprendizaje a un solo tema porque se vuelve agotador. Más bien, aprende eso un poco más de media hora, una hora al día, al otro día otra media hora, al otro día otra media hora, así durante una semana y lo podrás dejar. Después intenta recordar ese tema a la otra semana y eso va a ser muy importante para que se refuerce ese tema que estás aprendiendo y verás que se te hace más fácil aprender. Ahora pasemos a probarse a sí mismo. Una técnica también muy importante. Como verás, normalmente no nos estamos probando a nosotros mismos, casi siempre estamos recibiendo preguntas del profesor o respondiendo talleres que nos mandan, digamos, a la hora de aprender en un ámbito universitario, o cuando tomas un curso online, siempre estás tomando las pruebas que te dejan, nunca te pruebas a ti mismo. Entonces podrías comenzar a hacerte preguntas a ti mismo donde salga a relucir ese conocimiento que tienes. Por ejemplo, estás aprendiendo sobre, no sé, psicología, cosas básicas, entonces comienzas a hacerte preguntas después de cada sesión de aprendizaje. ¿Qué significa este tema que acabo de ver? E intenta dar una explicación con tus propias palabras para que tu cerebro se apropie de ese tema, tu mente ya sepa que ese tema tú lo vas a necesitar, porque lo estás apropiando con tus propias palabras. Y esos serían los consejos que te daría por ahora para ayudarte con tu aprendizaje. Más adelante te voy a dar otros 5 consejos, pero por ahora pasemos a este tema que son los paradigmas mentales. Este tema, paradigmas mentales, sonará algo raro, es algo más o menos que, digamos, yo me inventé. Y cuando digo paradigmas mentales, en este caso me refiero a la forma en que funciona la mente a la hora de trabajar en ciertas áreas del conocimiento, ¿cierto? Porque hay una clara diferencia entre las ciencias exactas y, digamos, las humanidades, el arte, las letras. Y si hay esta cierta diferencia en este conocimiento, ¿no habría también una diferencia en el aprendizaje? Por lo menos con las matemáticas, que hay que tener un pensamiento abstracto, ¿cierto? Con las ciencias, que hay que tener una forma metódica de entender los problemas. O con el arte y las lenguas, que hay que ser reflexivo y poder entender una idea compleja. Para que entiendas un poco más de este tema, te voy a estar dejando unos videos en las recomendaciones en la esquina superior derecha para que vayas y lo veas, o te los dejo en la descripción. Aclarando un poco más, por ejemplo, si indagas un poco en el ámbito universitario, podrás darte cuenta que en las áreas de humanidades se enseña un poco más temas que se van relacionando a medida que los aprendes. Mientras que en la parte de ciencias exactas no solo son temas que se relacionan, sino que se construyen a partir de temas aún más anteriores vistos. Te dejo un video en la descripción o en las recomendaciones para que te explique esto un poco más.
habiendo planteado ya esto de los paradigmas mentales, que es más bien un abrebocas porque me gustaría profundizarlo más bien en un video completo y dedicado a este tema, pasemos a unos consejos de aprendizaje. Estos consejos tan interesantes los podrás encontrar en la página web de Barbara Oakley, o si tomas un curso muy interesante que ella tiene sobre aprendiendo a aprender, podrás encontrar en este curso todos estos consejos que yo a continuación te voy a dar algunos de los que aprendí en este curso. Entonces, estos primeros 5 consejos. Usa el recuerdo. Después de leer una página, apártate de ella y recuerda las ideas principales. Cuando estás leyendo algo, aplica poco resalta lo que lees. Intenta recordar las ideas principales al caminar rumbo a la clase o en una aula que no sea aquella en la cual aprendiste la materia. La capacidad de recordar las ideas en tu interior generalmente es uno de los indicadores principales del buen aprendizaje. Segundo consejo, fragmenta tus problemas. La fragmentación consiste en comprender y poner en práctica una solución a un problema para que todo venga a la mente de manera rápida. Después de resolver un problema, ensaya con él. Asegúrate de poder resolverlo a la perfección, paso a paso. Considéralo como una canción y aprende a reproducirlo una y otra vez en tu cabeza, de modo que la información se combine y forme un fragmento terminado al que puedas recurrir cuando lo desees. Tercer consejo, tómate descansos. Es normal no poder resolver problemas ni interpretar conceptos matemáticos o científicos a la primera vez en que se los encuentras. Por esta razón, estudiar un poco todos los días es mucho mejor que estudiar mucho en un solo momento. Cuando te sientas frustrado por un problema matemático o científico o por no entender una idea compleja de algún texto filosófico o literario, tómate un descanso para que otra parte de tu mente pueda intervenir y trabajar en segundo plano. Otro consejo importante, usa cuestionamientos explicativos y analogías simples. ¿Sí? La metáfora es muy importante para que tú entiendas temas. Cuando tengas problemas con un concepto, piensa, ¿cómo puedo explicar esto para que pueda comprenderlo un niño de 10 años? Usar una analogía resultará útil. Por ejemplo, decir que el flujo de electricidad es como el flujo de agua. No te limites a pensar en tu explicación, dila en voz alta, escríbela. El esfuerzo adicional de hablar y escribir es un nivel más profundo lo que aprendes. Bueno, esos serían los consejos. Y añadiendo algo importante, me gustaría hablarte de cosas que no debes hacer a la hora de aprender. Por ejemplo, primera cosa que no debes hacer, reiteración pasiva de la lectura. Es la acción de sentarse pasivamente y volver a recorrer con la vista una página, a menos que puedas probar que el material se incorpora a tu cerebro al recordar las ideas principales. Sin mirar la página, reiterar la lectura representará una pérdida de tiempo. Segunda cosa que no debes hacer, dejar que el resalte te abrume. Resaltar un texto puede engañarte al hacerte pensar que incorporas el concepto al cerebro, cuando en realidad solo estás moviendo la mano. Aplicar un poco de resalte en un punto y otro funcionará. A veces puede resultar útil para marcar aspectos importantes. Sin embargo, si aplicas el resalte como herramienta para la memoria, asegúrate de que aquello que marques también se incorpore a tu cerebro. Tercera cosa que no debes hacer, simplemente darle un vistazo a una solución y pensar que realmente se conoce el procedimiento para obtenerla. Este es uno de los peores errores que cometen los estudiantes. Debes ser capaz de resolver un problema paso a paso sin ver la solución. Otra cosa que no debes hacer, esperar hasta el último momento para estudiar. ¿Practicarías apurado al último momento para un evento de atletismo? El cerebro es como un músculo, solo puede asimilar una cantidad de ejercicio limitada
por tema a la vez. Y el último consejo de cosas que no debes hacer: resolver de manera reiterada problemas de la misma clase con cuya resolución ya estás familiarizado. La mera resolución de problemas similares durante tu práctica no implica realmente que estés preparándote para un examen. Es como pretender prepararse para un juego de basquetbol practicando únicamente regates o encestes, que cuando no estás abarcando en realidad todo el juego. Bueno, esto sería todo lo que tenía para darte en este podcast. Muchas gracias por escucharme. Si te interesa mucho más de este contenido, puedes suscribirte y estar pendiente del canal para que veas más de estos interesantes videos que te ayudarán en tu aprendizaje.